Colpensiones autorizó el traslado de las personas que ya cumplieron la edad de pensión para que se realice la llamada doble asesoría y esas personas puedan, si lo consideran, cambiarse a otra entidad o permanecer en la misma. Nos atiende a esta hora don Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. Presidente, buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo para todos. A ver, ¿cuál es la puerta en concreto que se hable para tantos colombianos hoy? Entonces, le cuento. Recordemos que en la Ley 100, las personas que estuvieran a menos de 10 años de pensionarse, o sea, las mujeres mayores de 47 y los hombres mayores de 52 años, pues no podían ya trasladarse entre regímenes pensionales, no podían pasarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media de Colpensiones, ni de Colpensiones a los fondos privados. Ya tenían cerrado, digamos, esa posibilidad. La ley 2381, sancionada por el presidente a mitad de año, la ley de la reforma pensional, habilita una cosa que se llama la ventana de oportunidad de traslado. Y entonces esa ventana le decía a la gente que estaba a menos de 10 años de pensionarse, oiga, puede volverse a trasladar, o sea, puede tramitar ese traslado. Eso se hace con el proceso de doble asesoría. Sin embargo, el proceso empezó desde la sanción de la ley, pero la lectura que se había dado desde Colpensiones, sobre todo, o específicamente desde Colpensiones, para las personas que tuvieran ya la edad cumplida, era que no se podían pasar. Entonces, las mujeres se podían pasar si tenían 47, 48, 49, hasta los 56, pero si ya tenía 57 años o más, no la dejaban trasladar. Y los hombres les pasaban lo mismo, hasta los 61 años se podían trasladar, pero si tenían 62 o más, no se podían trasladar. Desde la semana pasada, lo que empezamos a observar en el sistema de información de las administradoras de fondos es que ya se empezaron a gestionar esos traslados por parte de Colpensiones. Entonces se abrió esa posibilidad que estaba cerrada y que fue criticada, digamos, por nosotros y por el superintendente financiero, entre muchos otros. Doctor Velasco, ¿cuántos procesos hay de atención a la gente en este momento? ¿Cuántos se calculan en consultas para cambiarse de fondo o a Colpensiones? Mire, esta oportunidad de traslado ha sido acogida de forma importante por la ciudadanía porque la alternativa, usted se acuerda, era la demanda. Entonces, al día, digamos, a la semana pasada había más de 60.000 solicitudes de doble asesoría. Se habían prestado dobles asesorías, digamos, para personas con edad cumplida por más de 20.000 y cerca de 40.000 personas que les faltaban menos de 10 años, que estaba por debajo de la edad cumplida. Se habían completado ciclos de doble asesoría por cerca de 40.000 personas que habían logrado hacer la primera y la segunda asesoría, y se habían perfeccionado traslados por más de 17.000. Con esta digamos, decisión que ha tomado Colpensiones de dejar que las personas que ya cumplieron la edad se trasladen, esperamos que se perfeccionen otras 10.000, 11.000 solicitudes. Claro, doctor, con las personas que se han trasladado, ¿hay el riesgo de que alguna de estos que se trasladaron de los fondos a Colpensiones no logren las semanas para pensionarse cuando están ya en este nuevo esquema? Sí, ya digamos la vida laboral determina eso, ¿no? Cada caso es diferente. Una cosa es la decisión de la persona de dónde quiere pensionarse. En estos casos estamos hablando de todas estas personas entran en el régimen de transición, o sea, son mujeres que ya cumplieron 750 semanas o más, u hombres que cumplieron 900 semanas o más. Entonces son personas que ya están muy cerca de llegar, digamos, a la meta de las 1.300 semanas, o en el caso de las mujeres, dependiendo de lo que se decida reglamentariamente con el fallo de la Corte Constitucional, pues pueden ser menos semanas, pero ya son personas que han recorrido buena parte del camino. Entonces es muy probable que estas personas logren acceder a su pensión. Doctor Velasco, ¿el trámite de la reforma pensional ha hecho que lleguen más personas a Colpensiones o no ha tenido ningún impacto en el volumen de usuarios? Pues mire, esta ventana de oportunidad de traslado es interesante porque el 80% de las personas les conviene o pasarse a los fondos privados o quedarse en los fondos privados. Y la razón de esto es porque todas estas personas podrían pensionarse con un salario mínimo, ¿cierto? El 80% de los colombianos terminan pensionándose con un salario mínimo. O sea que el subsidio, digamos, de la ley 100, del régimen previo a la reforma, no tiene, digamos, un componente más alto porque las
las pensiones terminan siendo un salario mínimo y logran esas pensiones con 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual, mientras que en Colpensiones tienen que cotizar 3 años más hasta cotizar 1.300 semanas. Entonces, muchos de los traslados, es cierto, se están dando de personas de ingresos más altos a 1,5 salarios mínimos, y esos traslados se dan hasta Colpensiones, pero también estamos observando que los colombianos están aprovechando la ventana de oportunidad de traslado para regresar al régimen de ahorro individual o quedarse en el régimen de ahorro individual después de su doble asesoría para aprovechar una pensión pues cotizando 3 años menos. Estamos hablando con Andrés Velasco, el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. Lo escucha el doctor Velasco, Mr. Dólar. Sí, señor. Doctor Velasco, para las personas que están a menos de 10 años de pensionarse, ganan más de 2.3 salarios mínimos, están en la obligación, y están en Colpensiones, están en la obligación de escoger un fondo privado para que les administren los recursos que están por encima de esos 2.3 salarios. ¿Eso es obligatorio? Pues es un derecho. Estamos hablando, ahora cambiamos de tema, estábamos hablando de las personas que quedan en la ley 100 por la transición, ahora pasamos a hablar de las personas que ya enfrentan el nuevo régimen pensional de la ley 2381, o sea, mujeres que no alcanzan las 750 semanas de cotización al 1 de julio del 25 y hombres que no alcanzan las 900 semanas de cotización al 1 de julio del 2025. Entonces, es correcto, las personas que están cotizando en esas condiciones a Colpensiones y que tienen salarios por encima de 3 millones de pesos, porque esos son los 2.3 salarios mínimos, pues van a ser todos afiliados a Colpensiones, pero van a tener que cotizar en el exceso de ese salario de 3 millones de pesos a las nuevas entidades, a las nuevas licencias que se van a llamar ACAI, que son las administradoras del componente complementario de ahorro individual. Entonces, la ley lo que dijo es, todas estas personas van a tener que elegir una ACAI antes del 16 de enero. Estamos esperando la reglamentación para poder que estas ACAI existan. Esa reglamentación todavía se puede demorar unos días más. El plazo un poco ya se está acabando para que los colombianos que estamos en esta condición elijamos dónde va a ir nuestra cotización en exceso de 3 millones de pesos. Lo que va a pasar muy probablemente es que la reglamentación dirá que, como dice la ley, que se asignará una CAI aleatoriamente, si usted no alcanza a elegir una, y después la reglamentación indicará de qué forma usted se puede cambiar de CAI si así lo quiere hacer. Entonces, ese es un poco el panorama para estas personas que no clasifican en la transición y que ganan por encima de 3 millones de pesos. Me llega una inquietud de una persona que puede representar el caso de mucha gente. Dice este oyente, si una persona cumplió la edad de pensión, pero la demanda de solicitud de traslado a Colpensiones se fue a casación en la Corte, ¿podría intentar hacer la doble asesoría? Claro, es que esa es la oportunidad que tenemos los colombianos, Gustavo, con esta ventana de oportunidad de traslado y con la posibilidad de trasladarse incluso con edad cumplida, que es lo que estaba en el espíritu de la discusión en el Congreso de la República y que quedó aprobado para nosotros muy claramente. Lo que hay que procurar es tratar de solucionar esto por la vía administrativa, que abre la posibilidad de la ventana de oportunidad de traslado y evitar costos adicionales pues de todos estos procesos legales, de las vías legales, porque la ley precisamente habilitó esta posibilidad para facilitar que las personas pues terminen su vida laboral y se pensionen en el régimen de la ley 100, según pues más les convenga y ellos decidan. Entonces, un poco el consejo para cada una de las personas es, cada caso es diferente, llamen, hagan la doble asesoría y entérense en los casos en los cuales sea posible desistir de esos procesos judiciales que son costosos para todo el mundo. La doble asesoría no cuesta nada, nadie no necesita intermediario, no necesita abogados, nada, simplemente es comunicarse con su fondo, pedir la asesoría, comunicarse con el fondo alternativo al cual usted está pensando pasarse, tomar la mejor decisión, sopesada frente a lo que usted espera que sea su futuro laboral antes de pensión y trasladarse. Muchas gracias, muy amable. Con todo gusto, Gustavo. Un saludo.